Es muy importante que tú tengas claro lo que eres. Eso se llama identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero destacar dentro de toda esta esplendor de adjetivos para ti, real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Real viene de rey, de linaje. Y sacerdocio, ya vamos a ver de qué se trata. Éxodo 19, del 5 al 6, dice, hay un condicional, empieza con una condición. Si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Nuevamente habla de reino, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces se va perfilando lo que Dios piensa de ti, lo que Dios dice que tú eres. Vimos que eres real sacerdocio y dice también que si cumples una condición, entonces tú serás un reino, pertenecerás a un reino de sacerdotes. Impresionante. Ahora, Éxodo 28 me habla de la institución oficial del sacerdocio. Dios está organizando el pueblo y Él sabe que necesita una familia sacerdotal. Por lo tanto, le dice a Moisés: a Aarón tu hermano y sus hijos serán mis sacerdotes. Y tú le harás vestiduras sagradas. Escuche, vestiduras sagradas. Y vemos en estos capítulos cómo Dios se esmera en cada detalle de estas vestiduras. Porque el trabajo de estos sacerdotes es ministrar en la presencia de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Un ministro. Una persona que ministra delante de Dios. Una persona que puede representar al pueblo y ser como un intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces es una persona que ministra. Y para eso Dios escogió a Aarón y a sus hijos. Y le dijo a Moisés claramente todas las indicaciones. Le dijo: tráigame a Aarón, tráigame a sus hijos, hágale vestiduras de esta forma, así, minuciosamente, los colores, el diseño, los detalles, todo se lo dio Dios. Entonces, yo quiero que tú seas consciente de las funciones que tenían estos sacerdotes, porque son las mismas funciones que tú tienes que cumplir en este tiempo como sacerdote que eres. Primera de Pedro, te lo repito, capítulo 2, versículo 9, te dice que eres real sacerdocio. Entonces, ya había pasado el Antiguo Testamento y había transcurrido gran parte del Nuevo Testamento, y viene Pedro escribiendo las cartas y le dice al pueblo: ustedes son real
sacerdocio. Entonces, tú eres real sacerdocio. Tú perteneces al reino de sacerdotes que Dios ha formado. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Josué 3:8, por ejemplo, dice: mandarás a los sacerdotes a que lleven el arca. Dios había dado formas de trasladar el arca. En el arca de Dios estaba su presencia. Y el arca solo podía ser llevada en los hombros por solo sacerdotes. No podía trasladarse de otra manera, sino cargada en los hombros. Entonces, aquí empezamos a ver las funciones de los sacerdotes, que son funciones tuyas ahora para este tiempo. Entonces, la primera función es llevar el arca, transportar la presencia de Dios. Podríamos simplificarlo y decir: tú eres un transportador de la presencia gloriosa de Dios. Escúchame bien, el Espíritu Santo está dentro de ti. Llevas la divinidad, la preciosa divinidad, Dios mismo, con todo su esplendor y toda su gloria dentro de ti. La Biblia dice: eres templo de Dios, porque en ti habita Dios. Y donde quiera que vayas, allí llevas la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios tiene que necesariamente afectar a las personas con las que tú tienes algún tipo de relación, llámese de amistad, llámese de familiaridad, llámese de negocios, de lo que sea. Pero esa presencia tiene que afectar. ¿Por qué? En alguna ocasión, el arca fue llevada a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y estando el arca en esa casa, dice que fue prosperado. Inmediatamente, automáticamente fue prosperado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en esa casa. Escúchame. Los sacerdotes tenían la función de trasladar el arca. Tú eres un sacerdote, trasladas el arca, trasladas la presencia. Y a donde quiera que vayas vas a llevar la luz de Dios, el poder de Dios, la divinidad de Dios y todo lo que sucede cuando la presencia de Dios está en un lugar. Muy bien. Números 6, 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es tremendo, se llama la bendición sacerdotal, la bendición de los sacerdotes. Entonces Dios dice: bueno, yo quiero que mis hijos sean bendecidos. ¿Quiénes lo van a bendecir? Los sacerdotes. Llama a Moisés y dile a Aarón y a sus hijos que así es que deben bendecir a los hijos de mi pueblo. Y les da esta fórmula. Esa fórmula funciona. Es la manera como Dios establece que sus hijos sean bendecidos. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los sacerdotes. Entonces, tú como sacerdote tienes una función de bendecir a los hijos de Dios. ¿Cómo lo haces? Con todo el corazón, diciendo: así bendeciréis, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Yo quiero hacerlo para ti, porque yo soy sacerdote. Claro que sí, tú eres sacerdote. ¿Y cómo bendecimos a otros? Con la palabra. Diciendo, dice este versículo, diciendo, y yo lo voy a decir para ti.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice que de esa manera entonces Dios traerá bendición sobre sus hijos cuando se pronuncien un sacerdote sobre los hijos estas palabras. Qué bien, apréndete la fórmula y bendice a todo el que esté delante de ti. Éxodo 28:30 dice: y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y en el versículo anterior, en el 29, dice: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Es tremendo. Dios había diseñado un pectoral. Y Dios mismo establece que en el corazón, aquí en esta parte, llevaron los nombres de los hijos de Israel, ¿sí? En el pectoral del juicio, como quien dice: voy a presentar todos los hijos que los tengo aquí en el corazón, se los voy a presentar a Dios. Y habrá juicio, pero como el sacerdote va a presentar sangre, el juicio, digamos, es eliminado por el poder de esa sangre. Esto obviamente es profético. Pero una función del sacerdote es eso, es presentar al pueblo, llevar al pueblo delante de Dios y, en otras cosas, librarlo del juicio. Entonces, esa es otra función tuya como sacerdote: llevar a las personas, interceder, presentar las personas delante de Dios y decir: Señor, sálvalo, Señor, ten misericordia, Señor, sánalo, Señor, guárdalo, Señor, perdónalo. Cosas como esas, que era prácticamente la función que hacía Aarón en ese tiempo. Deuteronomio 31:11 dice: cuando viniese todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, leerás esta ley a sus oídos, al oído de ellos, que oigan, que aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Otra función del sacerdote era leer la palabra, hacer que las personas oyeran la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que oigan, aprendan y teman a Dios. Función que tú tienes que cumplir. Es responsabilidad tuya llevar la palabra, enseñar la palabra. La palabra te dice que eres sacerdote y te estoy explicando cuáles son las funciones ahora en este tiempo, basadas en las funciones que tuvieron los primeros sacerdotes. Entonces, ellos tenían que leer la palabra al pueblo. Tú tienes que leer la palabra, tienes que predicar la palabra. Y no necesariamente tienes que ser pastor. Basta con que lleves la palabra a una casa, se la enseñes a una persona, a 2 personas, a 5, a una familia. Tienes que hacerlo porque es responsabilidad tuya como sacerdote de Dios. Eres real sacerdocio. Entonces, otra función es instruir al pueblo de Dios en la ley, en el conocimiento de su palabra. Números 10:8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocaron las trompetas. Dios había ordenado que se hicieran 2 trompetas. Estas trompetas solo podían ser tocadas por los sacerdotes. ¿Para qué usaban las trompetas? Para convocar a reunión, para dar voz de alarma, para trasladar el campamento. Habían diferentes toques de trompeta.
Y la función del sacerdote de hoy, la función tuya, es tocar la trompeta. Ser una trompeta de Dios, una trompeta que anuncie la presencia de Dios, que anuncie que hay que movilizarse, que anuncie muchas cosas. Ahora, eran utilizadas para la guerra. En el mismo capítulo Dios dice, y cuando salgáis a la guerra, los sacerdotes tocarán la trompeta para anunciar, aquí va el fuerte y poderoso Dios. Toca trompeta con la guerra, cuando hagas guerra, porque seguimos en guerra. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, estamos en guerra. Y es necesario tocar la trompeta, es necesario anunciar, proclamar el Evangelio, gritar el Evangelio de todas las formas posibles, tocar la trompeta. También dice que las trompetas se tocaban en el día de fiesta, en el día de vuestra alegría, en las fiestas solemnes, en las celebraciones. También se podían y se debían tocar las trompetas, pero solo lo podían hacer los sacerdotes. Entonces, tú como sacerdote tienes una función más, que es tocar la trompeta. Levítico 2:2 dice, cuando alguna persona quisiera presentar sus ofrendas, y explica perfectamente todo tipo de ofrendas, ofrendas por el pecado, ofrendas por la paz, etcétera, etcétera. Entonces, allí explica y dice que debe traer eso, ya fuera flor de harina, ya fuera una paloma, ya fuera un becerro, lo que fuera, había que traerlo y presentarlo, entregarlo en las manos del sacerdote. Ningún judío, ningún miembro del pueblo podía llegar directamente y hacer todo el proceso del sacrificio. Lo tenían que hacer los sacerdotes. Las ofrendas eran entregadas en manos del sacerdote. Entonces, también aquí la función es presentar las ofrendas. Ahora, actualmente, ¿de qué se trata? De que tú mismo seas ofrenda para Dios. Escúchame bien, tú mismo, preséntate como ofrenda a Dios, y es una ofrenda diaria. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tú como sacerdote debes santificarte, limpiar tu cuerpo, permanecer purificado y presentarte tú mismo como ofrenda delante de Dios. Levítico 24:2 habla del aceite y le dicen a Moisés, dile a los hijos que traigan aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. En el tabernáculo habían lámparas, se sostenían, se alumbraban con aceite de oliva. Y el sacerdote tenía que estar pendiente de que la lámpara no se apagara. Entonces, es una función tuya velar porque el fuego esté encendido, el fuego de tu propio altar y en lo posible el fuego de otros altares de hermanos tuyos permanezcan encendidos. Que la llama de la lámpara nunca se apague. Es una función tuya. ¿Y cómo se hace eso? No necesariamente con olivas machacadas, pero sí con tu vida machacada, con tu ser triturado para Dios, que el aceite tuyo salga porque ha sido pasado por molinos, ha sido triturado, ha sido puesto en el horno, y de esa manera entonces puedes hacer arder la lámpara continuamente. Entonces se trata de mantener la llama ardiendo, de cuidar que el fuego nunca se apague. Nunca como sacerdote de Dios puedes permitir que se apague el fuego de tu lámpara. Hebreos 4:14 me dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está hablando de Jesús como sacerdote. En la antigüedad había un sumo sacerdote que entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Primero tenía que presentar sacrificio y expiación por sus propios pecados, y luego sí llevar la sangre del cordero para presentarla por expiación por los pecados del pueblo. Y esto tenía que hacerlo cada año. Y era tan delicado que había un sistema donde se amarraba una cuerda en la cintura por si acaso moría. Y nadie podía entrar a sacarlo. Por esa razón había una cuerda en su cintura. Si moría, lo tenían que alar para poder sacarlo. Es impresionante. Ahora, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se presentó una sola vez delante del Padre. ¿Y quién fue la ofrenda y el sacrificio? Él mismo. Él mismo entregó su vida para expiación, para perdón absoluto y total de todos tus pecados. Hebreos 7:24 me dice, mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Grandioso, esto es espectacular, cómo en el Antiguo Testamento todos estos rituales de degollar corderos, de presentar la sangre, de la expiación del sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, todo esto era profético para la obra que iba a hacer Jesús. Gloria al Señor. Maravilloso. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Definitivamente, gloria a Jesús. Esto es grandioso. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tú eres un rey y eres un sacerdote. Y esa es tu identidad. Y te estoy explicando qué tienes que hacer hoy en día como sacerdote de Dios, porque eres un sacerdote de Dios. Bien claro lo dice la palabra. Muy bien. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria, con la gloria de Dios, seréis sublimes. Dios hará de ti un ser sublime como Él, porque eres un sacerdote. Ahora, hay unas promesas gloriosas y está en el mismo Isaías 61, para aquellos que cumplen la función sacerdotal. Y quiero ser claro en esto, escúchame. Tú puedes ser nombrado sacerdote y Dios lo hace y Dios te nombra sacerdote. Pero otra cosa distinta es que cumplas tu función sacerdotal. Porque alguien puede decir, bueno, que me nombren, yo me quedo quieto, me quedo de brazos cruzados. No estás ejerciendo tu sacerdocio. Y yo te digo, ejerce tu sacerdocio. Te acabo de explicar qué es lo que tienes que hacer.
Porque hay promesas preciosas en este capítulo de Isaías 61. Y dice, en lugar de doble confusión, en lugar de confusión en tu vida y de deshonra y de la deshonra, escucha, en lugar de la confusión y de la deshonra que pudieran venir a tu vida, os alabarán, te alabarán en tu heredad, en tu región, en tu lugar, te alabarán si cumples con tus funciones como sacerdote, ¿ya? Te alabarán en tus heredades, por lo cual en tu tierra poseerán doble honra. No es una honra, sino doble honra. Dios se encargará de darte. Y también perpetuo gozo. ¿Vale la pena servir a Dios como sacerdote? Sí. Aquí están las promesas. Y dice, y también perpetuo gozo. Porque yo Jehová, dice el Señor, soy amante del derecho. O sea, soy amante de la justicia. Si ha trabajado, si se ha esforzado, si no le dio vergüenza predicar el evangelio, si se afanó y se preocupó, ¿cómo no le voy a dar doble honra? ¿Cómo no voy a hacer que le honren? ¿Cómo no voy a hacer que lo reconozcan? Yo soy amante del derecho y soy aborrecedor del latrocinio para holocaustos. O sea, no quiero que me ofrezcan cosas que yo no he mandado, en otras palabras. Pero el que haga lo que yo le mando, entonces será honrado. Dice, por tanto afirmaré en verdad su obra, afirmaré su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos, absolutamente todos los que los vieran, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Esto es glorioso. Todos los que los vieren, todo aquel que vea el trabajo de un sacerdote en este tiempo, entonces, dice, reconocerán que verdaderamente él y sus hijos son linaje bendito de Jehová. Cumple con las funciones como sacerdote y tendrás ciertamente esta promesa de Dios. Dios nunca jamás fallará. Dios siempre cumple lo que promete.